Buenos días, profesor. Hoy le voy a hablar sobre voy a hacer, bueno, un resumen sobre todas estas semanas que hemos estado trabajando. Primero voy a comenzar con la primera semana, lo que eran los tipos de computadoras. Ya, sobre los tipos de computadoras, pues no, ahí hablábamos solo sobre los tipos de computadoras, de lo que es, por ejemplo, las grandes computadoras, las mini computadoras, las mainframes, las estaciones de trabajo, las computadoras personales, las computadoras portátiles, las netbooks, las notebooks. Y bueno, pues no, qué definición o qué servían, pues no, para o en qué tipo de definición tenían cada computadora, ¿no? O qué eran su tipo de servicios que nos ofrecían esos tipos de computadoras, pues no. Y bueno, ahora también me toca hablar sobre lo que es la semana 2, sobre lo que es la instalación del Windows 10, ¿no? En la instalación del Windows 10 lo hicimos pues no a través de la máquina virtual, lo que es el VMware. Lo hicimos, por ejemplo, bueno, hice la instalación del Windows 10 a través de la máquina virtual del VMware, y dentro del Windows 10 pues instalamos diferentes tipos de programas, lo que es el Acrobat, el WinRAR, el Office 2013, y dentro del Office 2013 vimos pues no que estaba el Word, el Excel, el PowerPoint, pues diferentes tipos de programas que podían haber, ¿no? Dentro de eso así hicimos también lo que es la instalación eléctrica básica. Dentro de la instalación eléctrica básica pues hicimos lo que es ver, por ejemplo, a través de nos pidió diferentes exponer, mejor dicho, diferentes lo que usamos elementos, bueno, que nos pidió el socket, un interruptor, nos pidió un cable de luz, un ¿cómo se llama? Un toma corriente para poder hacer la instalación básica eléctrica de un foco, pues no. Y por ejemplo vimos que en el cable fase llevaba tensión, y en el cable neutro pues no llevaba tensión, ¿no? Y también veíamos pues no qué es lo que, por ejemplo, no en la instalación, ya sea aérea o subterránea, veíamos que primero la corriente tenía que llegar al medidor, ¿no? O cómo era una instalación eléctrica, ¿no? Su explicación y todo eso. Ahora lo que hicimos, por ejemplo, en la semana 4 lo que hicimos fue cómo usar un multímetro, ¿no? Por ejemplo, cómo usar un multímetro, ¿ya? ¿Cómo usar un multímetro? Pues bueno, lo usábamos, ¿no? Veíamos los empaques, la polaridad y la continuidad de un multímetro, pues, ¿no? Y también ahí veíamos, por ejemplo, que los cables tenemos dentro del multímetro, podíamos ver el multímetro analógico y el multímetro digital. Dentro del multímetro analógico digital, bueno, pues existen dos cables, que va dentro del multímetro. Lo que es el cable rojo es positivo y el cable negro es negativo. Luego veíamos pues no cómo, o sea, prender un multímetro, poner en corriente continua o corriente alterna, ya. Y de ahí también veíamos pues no cuál era el positivo, negativo. Por ejemplo, también con el multímetro pues hicimos muchos tipos de, ¿cómo se llama?, de mediciones, lo que era por ejemplo con los transistores, diodos, condensadores, etcétera, pues no, varios tipos de mediciones con el multímetro, pues no. Y también vimos por ejemplo del multímetro, usamos también pues no lo que era con, ¿cómo se llama?, eh, con un cable con un toma corriente para ver por ejemplo el multímetro estaba bien, estaba en por ejemplo en corriente continua o en corriente alterna, pues no. Veíamos ya a través de varias explicaciones que para qué servía un multímetro, ¿no? Como ya lo dije, pues no,
el multímetro ya sabemos por ejemplo cuál es negativo, por ejemplo el cable rojo es positivo y el cable negro es negativo. Ahora lo que voy a explicar es sobre lo que hicimos en la semana 5, lo que es el código de colores de una resistencia. Como veíamos, existen dos códigos o sea, hay una franja de hay colores de 4 franjas y también colores de una resistencia de 5 franjas, ¿no? Que las dos son válidas. Y también veíamos cómo utilizar ese código o sea, de la resistencia, cómo medir a través de un multímetro, pues, ¿no? Y bueno, también veíamos que para medir en un multímetro teníamos primero que saber las tablas de valores de una resistencia, ¿no? Bueno, para ello pues puede haber muchos tipos de colores de una resistencia, lo que puede ser por ejemplo el negro, marrón, rojo, amarillo, anaranjado, verde, azul, violeta, puede ser dorado, plateado, y bueno, esos tipos de colores que puede haber una resistencia, ¿no? Ya sea de 4 franjas o de 5 franjas. Pero para medir con un multímetro y para sacar como dicen, ¿no? Los valores de la resistencia, de qué valor tiene, teníamos que, ¿cómo se llama? Medirlo, o sea, tener que sacarle de la tabla de valores, de acuerdo a los colores de la resistencia, que pues tenían un número especificado, ¿no? Y ahí sabíamos, por ejemplo, cómo medir una resistencia y qué valor nos daba, pues, ¿no? A través de la tabla de colores de una resistencia. Ahora les voy a hablar de de la semana 6 que hicimos, bueno, de los condensadores, ¿no? ¿Qué es un condensador? ¿Para qué sirve un condensador? Y cómo sabemos y cómo también medimos a través de un multímetro el condensador, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que un condensador cómo sabemos que un condensador está malogrado o ya, bueno, en pocas palabras ya pues ya no sirve, ¿no? Está sin uso. Bueno, primero el condensador es de una forma cilindrada y tiene dos patitas, ¿no? La patita corta es la negativa, la patita larga es la positiva, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que un condensador ya no está en uso? Como les decía. Bueno, sabemos que un condensador ya no está en uso cuando, por ejemplo, el condensador está hinchado, ya no tiene continuidad al medir con un multímetro. O sea, ya ese condensador ya no sirve o ya no vale, pues no, ya está sin uso. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo medimos el condensador a través de un multímetro, no? ¿Cómo lo medimos el condensador? Pues primero para hacer la carga y descarga de un condensador, primero hacemos la carga pero apagado el multímetro, ¿no? Primero el cable rojo que es el positivo lo llevamos a la patita más larga, también que es el positivo del condensador, y la pata corta con el cable negro que es el negativo. Hacemos la descarga con eso, ¿no? Si, por ejemplo, si el condensador está cargado. Ahora, para cargar el condensador, pues encendemos el multímetro y lo ponemos en forma de ohmios, ¿no? Lo ponemos en forma de ohmios y vemos, pues, ¿no? Que, ¿cómo se llama? En ohmios el condensador y pues hacemos lo mismo, ¿no? Ponemos el cable rojo en la patita larga y el cable negro en la patita corta, que va a ser positivo y negativo. Bueno, esperamos por un lapso de 1 minuto, ¿ya? Para que ese condensador se cargue. Una vez que está cargado el condensador, pues ahí vemos, pues, ¿no? Cuánto es o qué valor tiene ese condensador, o cuánto mide, ¿no? Ahora, bueno, en la última semana lo que hicimos fue hacer los transistores, cómo identificábamos un transistor, ¿no? Si era PNP o era NPN, pues, ¿no? El transistor, bueno, por ejemplo, para saber si un transistor era PNP, lo poníamos, bueno, en ohmios, ¿no? Otra vez también íbamos a medir a través de un multímetro, ya sea analógico o digital, pues, ¿no? Bueno, el transistor PNP, veíamos, pues, ¿no? Que el cable rojo iba a ser fijo, pues, ¿no? Y solamente íbamos a buscar con el cable negro. También íbamos a identificar la base, el emisor y el receptor, pues, ¿no? De ese transistor.
Ahora para saber si era NPN, bueno, veíamos pues no que el cable negro tenía que ser fijo y con el cable rojo buscar pues no su emisor, colector y receptor. Bueno, profesor, esto sería toda mi explicación, lo resumido de estas semanas que hicimos. Bueno, pues muchas gracias, profesor.